Hola, soy Fernando José Arévalo, licenciado en Economía y estudiante del Diplomado en Formación Pedagógica en Educación Superior de la Universidad de El Salvador, y en este video se abordarán, de forma expositiva y a su vez crítica, los detalles que acontecen a la teoría del aprendizaje verbal significativo, desarrollada por David Ausubel en la década de los años 60 y secundada por un grupo de autores en años posteriores. Sin más que agregar, comenzamos. Hay que empezar respondiendo a una pregunta clave. ¿Qué es el aprendizaje significativo? En este mapa conceptual que elaboré, podremos observar cómo se construye el concepto de aprendizaje significativo que se ubica en la parte superior. Ausubel plantea que el aprendizaje se vuelve significativo cuando el nuevo conocimiento se relaciona de forma sustantiva con los conocimientos previos del estudiante. Esto implica una transformación tanto del contenido nuevo como del conocimiento anterior. A partir de aquí, se despliegan las ideas secundarias que lo explican y estructuran. En primer lugar, se representan las condiciones necesarias para que el aprendizaje sea significativo, que son la significatividad lógica del contenido, la presencia del conocimiento previo del estudiante y que ese estudiante tenga interés y motivación de aprender con significado. Más adelante se entra a detalle en este punto. Luego, el mapa muestra los procesos cognitivos que intervienen en la asimilación del nuevo conocimiento. Aquí se incluyen tres mecanismos fundamentales. El primero, la diferenciación progresiva, que permite emplear y matizar un concepto general a través de ejemplos o nuevos detalles. La inclusión obliterativa, donde el nuevo conocimiento se fusiona con los saberes previos al punto que, aunque el estudiante más adelante se olvide de la forma original del contenido, logra conservar el significado dejando la huella en su estructura cognitiva y, por tanto, en el resto de su vida. Por último, tenemos la reconciliación integradora, en la cual se reorganiza la estructura cognitiva del estudiante, permitiendo establecer nuevas relaciones y comprensiones entre conceptos. El tercer bloque del mapa incluye las herramientas pedagógicas que facilitan este tipo de aprendizaje. Aquí aparecen los organizadores previos, los cuales activan conocimientos anteriores. Los mapas conceptuales, que ayudan a representar gráficamente las relaciones entre ideas. Y, por último, el diagrama en V, útil para analizar críticamente un contenido o fenómeno desde distintas perspectivas. Ausubel, en su teoría, propone dos dimensiones para comprender mejor el fenómeno del aprendizaje. En la primera observó que, según el grado de interrelación entre los saberes nuevos y previos, el aprendizaje puede ser significativo o repetitivo, mecánico. En la segunda, por la manera en que el conocimiento se vincula a la estructura cognitiva del estudiante, el aprendizaje se puede dar de manera receptiva o por descubrimiento. Cabe destacar que ambas dimensiones se pueden relacionar entre sí. Es un error, a palabras del autor, afirmar que un aprendizaje dado por descubrimiento deberá ser siempre significativo, o que una clase expositiva del docente no puede ser nunca significativa. Siguiendo la estructura de la figura 3.1 del paper de Martín y Solé, adapté este mismo cuadro, pero contextualizado al campo de la economía, exponiendo algunos ejemplos de actividades académicas, cómo se pueden clasificar en las dos dimensiones del aprendizaje propuestas por Ausberg. Tenemos por aquí el caso del aprendizaje significativo por recepción. Un ejemplo claro es las clases guiadas sobre curvas de oferta y demanda usando mapas conceptuales. Esto es recurrente en las clases de introducción a la economía. Luego por aquí tenemos por descubrimiento obligado, análisis comparativos de modelos econométricos o simuladores digitales sobre políticas fiscales, sean estas cíclicas o contracíclicas. Por otro apartado tenemos el descubrimiento autónomo. Los estudiantes pueden investigar sobre mercados financieros o analizar artículos académicos sobre economía política, que son temáticas de bastante acontecer analítico. Pero luego tenemos un pequeño contraste, que es el aprendizaje memorístico en el cuadro. Y aquí tenemos, por ejemplo, la repetición de definiciones o gráficas sin comprensión, así como la resolución mecánica de ejercicios. Ese tipo de análisis ha permitido ver cómo se puede transitar entre un aprendizaje mecánico a uno significativo, si se usan los recursos y enfoques adecuados. Retomando para ampliar un punto crucial visto en el mapa conceptual, se debe entender las tres condiciones necesarias para que exista un verdadero aprendizaje significativo.
La primera era la significatividad lógica del contenido, es decir, que el material esté bien organizado, bien estructurado y sea comprensible. La segunda consiste en la presencia del conocimiento previo pertinente en el estudiante, el cual permite integrar los nuevos aprendizajes, siendo donde se identifica la significatividad psicológica de ese saber adquirido. Y por último, que exista una actitud favorable del estudiante, que implica motivación e interés para aprender con sentido, con significado. Es decir, que el aprendizaje será más o menos significativo en la medida en que estas tres condiciones se logren materializar en el aula de clases. Uno de los procesos más importantes descritos por Auswell y que vimos en el mapa conceptual es la reconciliación integradora, que ocurre cuando un nuevo concepto permite reorganizar el conocimiento anterior. Un ejemplo clave en el área de la economía y que resulta muy habitual es el estudio de la curva de Phillips. Si el estudiante ya tiene un conocimiento previo sobre inflación como concepto aprendido en la materia de introducción a la economía, la enseñanza de la curva de Phillips, que relaciona gráficamente inflación y desempleo, logra reorganizar su visión anterior. Ahora, el estudiante comprende que esos fenómenos pueden estar interrelacionados entre sí y no son independientes. El concepto de inflación ha fungido como inclusor y el de la curva de Phillips como conocimiento nuevo por adquirir. Joseph Novak, colaborador de Auswell, amplía la teoría del aprendizaje significativo con algunos aportes clave. Por ejemplo, introduce herramientas como los mapas conceptuales y el diagrama en V, que ayudan así a visualizar y construir el conocimiento. También añade la dimensión emocional y psicomotora al aprendizaje, ya no quedando limitada a la dimensión cognitiva pertinente de los conceptos en la que se había focalizado Auswell. Y por último, destaca la importancia del contexto social donde ocurre el aprendizaje. A criterio personal, como alguien que aspira a ejercer la docencia universitaria en un futuro próximo, comparto de buena medida el enfoque de Novak al reconocer que el aprendizaje, junto a otros fenómenos subyacentes a la naturaleza y pensamiento humano, es un proceso complejo y que explicarlo desde la dimensión cognitiva es necesaria, mas no suficiente, y se deben considerar íntegramente las emociones, motivaciones y entornos que influyen en el estudiante, pero también significa un gran reto producir el análisis de estos últimos elementos para enriquecer la manera de generar un aprendizaje significativo. Para que el docente logre en su contenido una comprensión significativa, los autores recomiendan una serie de condiciones. Comenzar por ideas generales antes de entrar en lo más detallado. Destacar similitudes y diferencias entre los nuevos conceptos y los previamente adquiridos. Usar definiciones claras y accesibles sin entrar en complicaciones o tecnicismos innecesarios. Y sobre todo, permitir que el estudiante reformule lo aprendido con sus propias palabras, que no solo se asegure brindar el concepto en su forma original. Porque con esto, incluso una clase expositiva, si sigue esos principios, puede ser altamente significativa. Hasta ahora se ha abordado los alcances de la teoría del aprendizaje significativo, pero algunos autores han señalado ciertas limitaciones a la teoría de Auswell. Una primera crítica se sustenta en el enfoque casi exclusivo en el aprendizaje de contenidos conceptuales que caracteriza la teoría de este autor. Una segunda crítica, alineada con la primera, enfatiza al no profundizar en el aprendizaje de habilidades o actitudes, centrándose en el aprendizaje de conceptos, teorías, postulados en contextos formales y estructurados de aprendizaje. Y una tercera, basada en que la teoría integra de forma limitada los aspectos sociales y emocionales en que se desempeña el estudiante. Para ir cerrando, se pueden afirmar que la teoría del aprendizaje verbal significativo exhorta a construir conocimientos con sentido, basado en lo que el estudiante ya sabe y proporcionando herramientas para integrar los nuevos conceptos de forma profunda. Por mi parte, llego hasta aquí. Ha sido un gusto poder exponer ese contenido lleno de mucho valor. Hasta la próxima.